Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vuelvo a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Reciba su asiento, por favor. Vamos a hablar por algunos minutos y usaremos como tema viviendo en el propósito de Dios. Viviendo en el propósito de Dios. Pregunto, ¿cuántos anhelan en su corazón vivir en el propósito de Dios? El libro de Hechos, por allí por el capítulo 11, marcado en el versículo 23, una frase que aparece y que me gusta un poco para poder acotarla. Dice la Biblia, dice: y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó, dice, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Sin duda este versículo nos da un ejemplo muy palpado y vivido en muchos de nosotros. Cuando vemos la maravillosa bendición que Dios derrama sobre su iglesia, el regocijo, la alegría, la gracia de Dios derramada sobre la iglesia. Si nosotros vemos aquello, sin duda vamos a motivar a la iglesia a que permanezca y que pueda de esa manera entonces ser fiel al Señor. Constantemente anhelamos y deseamos que la presencia de Dios esté sobre nuestras vidas, que la presencia de Dios nos toque, que la presencia de Dios nos inunde, que la presencia de Dios nos fortalezca. Entonces, si vemos un poquito aquí la palabra propósito, si la definimos o tratamos de esclarecerla un poco más, la palabra propósito tiene de alguna manera como sinónimo el deseo, el buen deseo. Al mismo tiempo es intención, y podríamos agregar una tercera palabra para poder ampliarla, que es voluntad. O sea, para tener un buen propósito o para cumplir el propósito de Dios necesitamos tres cosas: deseo, también necesitamos intención y necesitamos voluntad. Cada cristiano, cada creyente necesita tener cualidades como esta en su vida. Necesita tener la intención de hacer la voluntad de Dios, de buscar el propósito de Dios. Necesita tener también el deseo de hacerlo y necesita tener la voluntad para ejecutarlo. Entonces, si vemos esto, para poder cumplir con el propósito de Dios, cada uno de nosotros va a tener que hacer esfuerzos. Esto no se trata de que vamos a ir a la iglesia una vez a las 500 y vamos a creer que estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos en el propósito de Dios. No es así. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, comienza a delinearnos algo importante. Dice: por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. Y Pablo les dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice: guardaos, miren lo que dice Pablo aquí: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y sigue agregando: porque nosotros, dice, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús,
no teniendo confianza en la carne. Ahora, estos 3 versículos que yo he leído, posiblemente usted no pueda captar o no pueda entender lo que Pablo está diciendo. Pero una de las realidades importantes aquí es que estos versículos delinean la lucha constante que cada cristiano y cada creyente tiene. Por eso entonces, para hacer la voluntad de Dios y para vivir en el propósito de Dios, tenemos que entender que vamos a tener que luchar. Vamos a tener que forzarnos. Vamos a tener que poner de nuestro empeño, de nuestro deseo, de nuestra intención y de nuestra voluntad. Lo primero que nos muestra Pablo aquí, o que aparece en este versículo, es que la vida cristiana debe tener sentido. Amén. La vida cristiana debe tener sentido. Por eso Pablo les comienza diciendo: hermanos, gozaos en el Señor. O sea, no tiene sentido venir a la iglesia y no gozarse. No tiene sentido ser cristiano y no gozarse. No tiene sentido tener a Cristo y no gozarse. Entonces, la vida cristiana debe tener sentido. Nosotros nos gozamos porque tenemos a Cristo, porque somos hijos de Él, porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha ayudado y nos ha fortalecido. Entonces, primero, la vida cristiana debe tener sentido, debe tener significado y debe tener valor para usted. Si podemos ampliarlo, de lo contrario, cuando una persona en el cristianismo, en el evangelio, ya no tiene sentido para él el evangelio, ya no tiene sentido para él Cristo Jesús, entonces es un candidato a vivir una vida frustrada. Es un candidato a vivir una vida totalmente caótica y de derrota. Por decirlo así, esta persona con ese tipo de vida pronto abandonará el evangelio, pronto abandonará a Cristo, pronto se alejará del evangelio y no vivirá para el Señor. Entonces, si usted en esta hora está aquí y está viviendo una vida sin sentido, necesita a Jesús. Si está viviendo una vida sin motivo, necesita al Señor. ¿Me está escuchando? Necesita tener significado su vida. Usted no puede venir a buscar a Dios o a agradar a Dios o a tratar de hacer la voluntad de Dios o vivir para Dios sin un sentido en su vida. Usted, si es cristiano, se goza. Como Pablo le dice entonces aquí a los filipenses: hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor, le dice. Yo no sé cuántos se gozan en el Señor aquí. Es increíble cómo hoy día a la iglesia hay que prácticamente decirle cosas lindas para que se goce, cuando en realidad es suficiente. Como dijo el salmista, el gozo de la salvación es suficiente. No tienen que decirme nada y yo me gozo. Devuélveme el gozo de la salvación, decía. Devuélveme el gozo de la salvación. Porque él sabía que su vida tenía sentido, porque era salvo, porque tenía a Cristo en su vida. Aleluya. Entonces vemos ahí a Pablo diciéndole a la iglesia que se goce. El segundo punto, versículo 2 que aparece allí, Pablo dice algo bastante fuerte. Dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Cómo aplicamos eso nosotros? Sin duda tenemos que analizarlo. Y debemos estar dispuestos, y escúcheme bien, a defender nuestro propósito de servir a Dios. Vamos a tener que estar dispuestos a defender nuestro motivo por el cual adoramos y exaltamos al Señor. Vamos a encontrarnos en la vida cristiana con gente que no está teniendo motivación para servir a Dios. Vamos a encontrarnos, como dice Pablo, con perros. Vamos a encontrarnos con mutiladores del cuerpo, hablando de la iglesia de Cristo, destructores de la fe, gente que hace retroceder a los demás. Pero ahí es donde nosotros vamos a tener que poner el esfuerzo y defender nuestro propósito de servir a Dios. Cuando usted viene a alguien y comienza a comentarle cosas negativas de la iglesia, de los hermanos, de las hermanas, y comienza a tratar de sacarle de su mentalidad de servir a Dios, ¿qué hace usted? ¿Lo deja que destruya toda su credibilidad? ¿Lo deja que destruya toda su fe en el Señor?
o comienza a defender realmente lo que usted hace para Dios. Y le dice: discúlpame, hermanito, pero mira, tú puedes tener muchas razones en las cosas que quieres decirme, pero escúchame bien, yo quiero servir al Señor, yo no quiero estorbos, yo no quiero que nadie me diga lo que dice fulano, lo que dijo sutano, o lo que vive sutana o sutano, no me interesa. Yo quiero servir al Señor y quiero buscar a Dios, así que no me hables nada, porque lo que yo estoy haciendo es servir al Señor con todo mi corazón. O sea, defender entonces nuestro propósito de servir a Dios. Cuando hay motivo para servir al Señor, sin duda usted se goza. Cuando usted tiene propósitos, se goza. Y lo tercero que dice Pablo en este versículo, porque nosotros no somos la circuncisión, sino los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pablo está diciendo entonces que la vida cristiana con sentido, una vida cristiana que tiene sentido, comienza con tener objetivos claros. Una vida cristiana no puede ser ambigua, necesita objetivos claros. Saber por qué estamos aquí en esta tarde, saber a qué hemos venido y saber para qué Dios nos ha traído. Entonces, cuando usted tiene objetivos claros, su vida está tranquila. Aunque tenga problemas o dificultades, usted sabe que ha sido creado para adorar y exaltar al Señor. Usted sabe que Dios está con usted. Usted sabe que el Señor tiene la fortaleza para su vida. Así que usted comienza a tener una vida con objetivos claros. Busca de parte del Señor. No está preocupado por lo que dicen los demás, por lo que hablan los demás, sino que usted sabe perfectamente qué es lo que debe hacer. ¿Cuáles serían las prioridades para un cristiano, para un hijo de Dios? ¿Cuáles deberían ser esas prioridades? Si vemos en la palabra de Dios, sin duda nuestro fin último es agradar a Dios y glorificar a Dios. ¿Cuántos están aquí para glorificar a Dios? Yo no hablo de dar esas tres glorias a Dios, no hablo de decir aleluya, gloria a Dios. Para glorificar a Dios necesitamos sin duda vivir una vida diferente. Necesitamos vivir de forma diferente. Pablo le habla a los corintios y les dice por allá por el capítulo 10 versículo 31, dice: pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, lo que usted haga debe ser todo para la gloria de Dios. No es que usted pueda hacer cualquier cosa y eso decir esto es para la gloria de Dios, sino que usted debe buscar lo que glorifica a Dios, hacer lo que glorifica a Dios, para que de esa manera entonces usted pueda cumplir la finalidad y la prioridad de la cual fue llamado, para glorificar el nombre del Señor. La palabra de Dios nos enseña de que el Señor ha puesto su gloria en nosotros. Gracias por ese amén. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto su gloria en nosotros. Tanto así que Pablo aplica que este tesoro está en nosotros. Somos los vasos de barro para que ese tesoro sea depositado y la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, vamos a hacer grandes cosas, pero la gloria se la lleva a Dios. Vamos a lograr grandes cosas, pero la gloria es para Dios. Va a hacer muchas cosas, pero la gloria es para Dios. Eso es la gloria de Dios en usted. Entonces debemos entender que hemos sido creados para la gloria de Dios. Una de las prioridades también en nuestra vida es imitar a Jesucristo. ¿Cuántos están imitando a Cristo aquí? ¿Cuántos están imitando a Cristo? Ahí tenemos un problema serio. Vamos a tener que echarlos a todos para la casa, porque se supone que todos los que están aquí tienen que tratar de imitar a Cristo. ¿Qué harías tú en medio de toda la gente que seguía al Señor y el Señor dice: voy a ir a orar toda la noche, oren por mí, voy a escoger a mis discípulos? Y tú dices: yo me voy para la casa porque seguro no me van a escoger. Eso es lo que me estás diciendo tú. Cuando yo pregunto y digo ¿cuántos imitan a Cristo? Se supone que todos debemos estar esforzándonos para imitar a Jesucristo. Vuelvo al principio. Dije al principio que nuestra vida debe tener sentido, que nuestra vida tiene que tener objetivos claros. Si tú no tienes objetivos claros, si no tiene sentido tu vida, tú no vas a ser un imitador de Cristo.
Y ahora te digo todo lo demás. Por eso a veces andas como andas. Por eso a veces te derrumbas. Por eso a veces cualquier cosa te tira al piso. Cualquier cosa te hace descarriarte. Pero si tú estás imitando a Cristo, entonces de esta manera tú estás dando prioridad a lo que Dios quiere de tu vida. Tú has sido para la gloria de Dios. Amén. Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿cuántos quieren ser imitadores de Cristo aquí? Algunos se animan y otros no se animan con nada, hermano. Ya levanten la mano los que quieren ser imitadores de Cristo. Le voy a... Espera. Les voy a dar un completo al final del culto. Levanten la mano. Ustedes no se animan con nada, hermanos. Ustedes tienen que entender que nuestra prioridad como cristianos, primero, es glorificar a Dios. Segundo, ser imitadores de Cristo. Si no, pregúntale a Pedro cuando se estaba calentando en el fuego extraño que tenían los demás ahí y lo conocieron. Tú estabas con él. Tu andar te delata. Tu forma de hablar te delata. Algunos no los delata nada aquí. Ni la Biblia te delata ahora, porque todo el mundo usa Biblia, ¿sabías tú? Entonces ni la Biblia delata a algunos que son cristianos. Hay un problema serio dentro de la iglesia. Entonces necesitamos imitar a Jesucristo. Sigamos las pisadas de Jesucristo. ¿Qué hablar de Pablo cuando dice imitadme a mí porque yo imito a Cristo? ¿A quién quiere imitar usted? ¿A quién quiere imitar usted? Cuando estaba en el mundo, ¿a quién imitaba? Ese cantante fabuloso, ese que se echa el pelo así para atrás. Ese que camina para atrás, que ya se murió y se fue para donde, no sé. ¿A quién imitaba usted cuando no era cristiano? Pues ahora que es cristiano, tiene a uno solo quien imitar. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el punto principal de nuestra vida. Imitar a Jesucristo. Aleluya. Ahora, otra prioridad importante, sin duda, y podríamos llamarlo así, que nuestro estándar de vida. Nuestra forma de vida o estándar de vida. La palabra de Dios siempre será y debe ser la prioridad de la iglesia cristiana. ¿Qué es lo que más lee usted? Los que ya hablaron, cállense. El resto, ¿qué es lo que más lee usted? Yo sé que aquí en la iglesia nadie me va a decir la cuarta, nadie me va a decir el Mercurio, nadie me va a decir la última noticia, la tercera. Porque está en la iglesia, como no, hay que decirle la Biblia. Dile la Biblia. Esto es como en el colegio cuando se copian. ¿Cuál le pusiste tú? La Biblia, allá. Pero seamos honestos, ¿qué es lo que más lee realmente usted? No me responda, solo para usted. ¿Qué es lo que más lee? Entonces la prioridad del cristiano para que pueda ser imitador de Cristo, para que pueda seguir las pisadas, para que pueda ser para la gloria de Dios, debe leer la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, que era el joven predicador, el joven pastor y también evangelista, y le dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, le dice Pablo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y agrega lo final: ¿por qué era útil? ¿Para qué? A fin de que el hombre o la mujer, el hombre o la mujer, mire lo que dice aquí, de Dios. Aquí no se refiere a cualquier hombre, a cualquier mujer, sino a fin de que el hombre de Dios, el que lee la Biblia, a fin de que el hombre de Dios, mire lo que dice aquí, sea perfecto. ¿Cuántos quieren ser perfectos aquí? Aleluya. Sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Hay algunos que no hacen buenas obras por nada del mundo. Que no hacen buenas cosas por nada del mundo, porque les falta leer la palabra de Dios. No tienen ejemplos en esta vida.
no tienen ejemplos de sus padres, no tienen ejemplos de sus mayores. Ese es el problema de nuestra sociedad. Los ejemplos no existen, pero aquí tienes la palabra de Dios que te da ejemplo para una vida fructífera, en crecimiento y de bendición. Amén. Entonces entiéndelo, hermano querido. Nosotros tenemos como prioridad, como nuestro estándar de vida, la lectura de la palabra. A algunos no les gustó mucho la idea, pero escuche bien, esa es la manera de poder servir al Señor. ¿Cuántos quieren vivir en el propósito de Dios? Estas son las prioridades. Somos hechos y creados para la gloria de Dios. Tenemos objetivos claros. Hemos venido hoy a este culto para glorificar a Dios. Hemos venido en esta tarde a este culto para imitar a Jesucristo. Hemos venido a este culto para oír palabra de Dios. ¿Y cuál es la otra prioridad del cristiano? Aquí le va a gustar. Tener power. Poder. ¿Cuántos tienen poder? ¿Cuántos cristianos tienen poder? Aquí lo pongo yo y digo nuestro poder. Sin duda es el poder de Dios, pero nuestro poder es que Él nos ha entregado poder para actuar, para ejecutar, para realizar. Y esto debemos entenderlo. La gracia de Dios está sobre nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Zacarías dice, para no leer algunos versículos que siempre utilizamos, Zacarías dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pregunta es: ¿qué espíritu tienes tú? No, me equivoqué de mensaje, la embarré otra vez. ¿Qué espíritu tienes tú? Se supone que un cristiano tiene el Espíritu de Dios. Pregunto ahora, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Y por qué no respondes, hombre? ¿Qué espíritu tienes tú? Oh, Dios, que me salieron duros de cabeza hoy día. La realidad es que debemos tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, si tiene el Espíritu, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Grito más fuerte yo que estoy afónico. ¿Qué tiene? La prioridad del cristiano es tener poder de Dios. ¿Sabes tú que el Espíritu Santo es el que hace retroceder a los demonios? ¿Sabes tú que el Espíritu Santo es el que liberta a los cautivos? ¿Sabes tú que el Espíritu Santo, cuando obra, es el que sana a los enfermos? ¿Te acuerdas cuando el Señor les dio autoridad a sus discípulos? Les dijo: vayan, sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, liberten a los endemoniados, les doy poder para hollar serpientes. Dios nos ha dado poder. Amén. Y el otro propósito, o la otra prioridad que debe tener el cristiano, es de alguna manera ser el medio de bendición al mundo, cumpliendo la gran comisión. Mira el proceso que te estoy dando. Y todo comenzó de viviendo en el propósito de Dios. Algunos dicen: no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y no están haciendo nada. Entonces, nuestro propósito, hermano querido, es ser el medio de bendición al mundo perdido,
cumplir la gran comisión. Yo te pregunto, ¿estás haciendo tú ese propósito? ¿Estás tú llevando la palabra de Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando leemos la palabra de Dios en el Lucas? Cuando Él estuvo frente a los hombres allí en la sinagoga. Y Él lee la escritura de Isaías. Y Él dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ustedes no se gozan con nada hoy día. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, escúchame bien, hermano, es para que tú cumplas el propósito de Dios. Te di una secuencia sencilla de entender. Hemos sido creados para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. ¿Estás oyéndome? Y nuestra vida debe imitar a Jesucristo. Tercero, debemos leer de la palabra de Dios para tener el conocimiento y estar preparado para toda buena obra. Vendrá el poder del Espíritu de Dios sobre nosotros. Y una vez que esté sobre nosotros, podremos cumplir el propósito de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy día? Es que no valora el llamado de Dios. No valora lo que Dios le ha entregado. ¿Valoras lo que Dios te ha dado? ¿Qué valoras? ¿La silla nueva? ¿El living? ¿El comedor? ¿El auto? ¿La nueva pega que te dieron? ¿Qué es lo que valoras del Señor? La palabra de Dios nos enseña aquí, todo lo que estamos hablando es espiritual. Entonces nosotros debemos valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros y valorar el llamado de Dios que Él nos ha hecho. Algunos piensan que el Señor me rescató, la misericordia de Dios me salvó, me rescató, ahora yo soy nueva criatura, gracias al Señor, salí de todo ese pecado, corrupción que estaba en mí, y gracias Señor, gracias porque me limpiaste, aleluya, gloria a Dios. Y aquí viene todos los días a darle gracias al Señor, pero no hace nada más. El llamado de Dios es a llevar la gran comisión. Solo aquellos que han logrado valorar la gran comisión por encima de sus intereses personales, por encima de todo lo que puedan poseer o tener, podrán experimentar a plenitud el discipulado de Dios. En otras palabras, ellos tendrán la capacidad de lo que Dios va a hacer con ellos. Dios quiere usarte y Dios quiere hacer algo grande contigo. Por eso Él ha hecho todo lo que ha hecho hasta ahora. Te salva, te redime, te limpia, te perdona, te hace una nueva criatura, y luego de eso empieza el proceso, dándote a entender que tú eres gloria de Dios y eres para darle gloria a Él, y comienza a provocar todo ese proceso. Las metas de todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús deberían ser específicas, deberían ser claras. Primero, conocer a Cristo. Segundo, experimentar el poder que se manifiesta en su resurrección. Tercero, participar en sus sufrimientos. Cuarto, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Eso lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos 7 al 9. Son los puntos específicos de alguien que ha conocido al Señor. Entonces de repente leemos la Biblia, pero no nos damos cuenta de lo que Dios nos pide. Venimos a la iglesia como si le estuviéramos haciendo un favor al Señor. Señor, aquí estoy, pase lista nomás, yo vine, estoy presente, ok, ¿a qué hora termina para irme? Hermano, esto no es así. Debemos cumplir el propósito del Señor. ¿Me da un amén? Entonces, entendamos esto, la mayor entrega de un cristiano, la mayor entrega del servicio al Señor debe estar entregándose hoy de nuestra vida y de nuestra parte. Dios ha hecho todo. Dios ha realizado todo por nosotros. Él nos ha bendecido, nos ha levantado, nos ha fortalecido, nos ha sanado, ha hecho cosas extraordinarias en nuestra vida, nos ha mostrado su poder, nos ha llenado de su espíritu, y nosotros todavía parece que no entendemos. Amén. Una de las cosas importantes
que debemos tener nosotros el control de aquello, es sin duda, y quizás la clave para servir a Dios con santificación, con pureza, es sin duda la humildad y la persistencia. ¿Cuántos son persistentes aquí? No voy a preguntar cuántos son humildes, porque yo veo puras caras humildes. Caras humildes. A ver, ponga cara de humilde. Para eso somos campeones cuando estamos en la iglesia. Se fija que todos ponemos una cara de humilde, pero cuando no estamos en la iglesia, ahí se nos acabó la humildad. Cuando estamos en la pega, ¿me entiende? Se nos acaba la humildad. Entonces, entendamos, para poder realmente servir al Señor en santificación, necesitamos humildad y necesitamos también persistencia. ¿Cuántos aquí son persistentes? Persistencia. Hay un ejemplo en la Biblia que siempre lo toco, de ese hombre que llegó a medianoche a golpearle la puerta a su vecino, amigo, como quiera llamarle, familiar. Y porque había venido un hombre de lejos a visitarle y no tenía que ponerle delante, no tenía que servirle, en otras palabras. Y llegó a golpear la puerta, medianoche, y le golpeaba la puerta. ¿Le han golpeado a medianoche de repente a usted? Y usted está acostado encima, en pleno invierno, con una lluvia torrencial. No te levantes nada, hace mucho frío. Y ahí golpea y golpea la puerta. La palabra de Dios dice que este hombre que golpeaba la puerta persistió y persistió y persistió. Y le gritaba para adentro al otro: amigo, préstame 3 panes. Porque ha venido el amigo de lejos y no tengo que ponerle delante. A la horita que anda pidiendo pan este. ¿Se fija, no? Entonces, ¿qué sucede? La Biblia nos marca allí que la persistencia de este hombre golpeando la puerta provocó que su amigo se levantara. No porque era su amigo se levantó, no porque necesitara se levantó, sino que porque persistió. Su amigo se levantó, dijo: si yo no me levanto a darle, va a seguir golpeando toda la noche la puerta. Así que mejor me levanto, le doy lo que quiere y después me acuesto a dormir tranquilo. Persistencia. Nosotros a veces le pedimos algo al Señor y no tenemos persistencia. Ese es el problema de la iglesia cristiana hoy día. La persistencia y la humildad para aceptar también el hecho de que si Dios no nos responde inmediatamente, Dios lo hará el día de mañana. Seguimos persistiendo. Cuando Dios no le responde algo, ¿qué hace usted? Sea honesto. ¿Qué hace usted cuando Dios no le responde algo? Se cansa. Eso es falta de humildad. Porque se le mete la ropa. Ay, si quiere me contesta, no oro más tampoco. ¿Sí o no? Se le acabó la humildad. Por eso la humildad está ligada a la persistencia. Un hombre persistente tiene humildad. O sea, en otras palabras, le echa para adelante. No importa. Hoy todos se van a dar cuenta que necesitan y no importa, es que necesito. Ya, pues córtala a llorar. Es que necesito. Persistencia. Algunos vienen acá, tienen una lágrima de cocodrilo y dicen: Señor, ¿la viste? Como diciéndole: Señor, ya, pues respóndeme, mira, se me cayó una lágrima. No, esto no es persistencia, hermano. Si vamos a tener que perder, en otras palabras, el orgullo y ser humildes y venir a la presencia del Señor y postrarnos ante Él y gemir ante Él y rogar ante Él hasta que el Señor nos responda, hermano. Ahora, si no has llegado a formar este tipo de convicciones, cada cristiano debe estar consciente de que puedes llegar a convertirte en todo lo contrario. Si tú no tienes humildad, vas a hacer lo contrario. Si tú no tienes persistencia, vas a tener lo contrario. Y en otras palabras, un cristiano así o un evangélico así llega a ser todo lo contrario. O sea, un enemigo de la cruz de Cristo. Puedo decirlo así, en el sentido de callar el evangelio, ser mal testimonio. ¿Y cuánta gente tenemos así dentro de la iglesia evangélica hoy, en términos generales? Gente que en vez de ser humilde, en vez de buscar con persistencia al Señor para que Dios le ayude, anda a puros quejidos. Se anda quejando de todo, por todo y para con todos.
Ese es uno de los problemas. ¿Cuánta gente hoy día se ha quedado detenida por la queja tuya? Justo no vinieron hoy día, justo eran los del otro culto. ¿Cuántas personas se han quedado detenidas por tu queja? Porque no has tenido la suficiente humildad de reconocer que por culpa tuya Dios no ha respondido, porque no has sido persistente, porque en realidad no has buscado de Dios, ni has buscado agradar ni imitar al Señor. No estás haciendo lo debido y Dios no te ha respondido. La Biblia dice, en el libro de Mateo, y Jesús mismo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Clarito. ¿De cuál eres tú? Te doy 2 segundos para que pienses. ¿De cuál eres tú? Y solo Dios lo sabe, ¿no? Porque esa es la realidad. Yo puedo decir hoy día, yo soy de esos que van. No, pero Dios sabe. Porque no es la conducta tan solo que tenemos aquí dentro de la iglesia, también esa conducta que está afuera es la valedera, porque Dios quiere que seamos luz, no tan solo aquí, sino seamos luz en todo lugar, que podamos mostrar el testimonio de Cristo a toda la gente. Entonces Él dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el sentido de nuestro estilo de vida, también se basa en la premisa de que nuestra vida, o sea, nuestra santificación, debe estar en Jesucristo. Porque si no está en Jesucristo, lo que vamos a hacer nosotros es obstaculizar la obra de Dios. Cuando usted no está agradando al Señor, o cuando no está imitando al Señor, cuando no está haciendo la voluntad de Dios, cuando no está siguiendo el proceso de Dios, cuando el Espíritu Santo no está obrando en su vida, usted se opone a todo. Aunque está dentro de la iglesia. Se transforma en un religioso que trata de obstaculizar todo lo que a usted no le gusta o no le agrada. Así de simple. Esto no me gusta a mí, no me gusta, esto no está bien. Esto no es de Dios. Y le agrega la chapa esa. Esto no es de Dios. Y uno le dice, bueno, ¿dónde dice Dios que no es de Dios? No, es que a mí me parece, que te parezca a ti una cosa. Pero si la Biblia no lo autoriza, o si la Biblia no lo elimina, entonces callado, por favor. Haga lo que tiene que hacer. Cumpla con su parte, esfuércese, sacrifíquese y haga lo que debe hacer. Entonces, de esta manera nosotros comenzamos a entender lo que es vivir en el propósito de Dios. Dar testimonio de Cristo, imitar a Jesucristo. La exhortación no puede ser otra, hermano. Por eso Pablo les decía en el comienzo, hermanos, gozaos en el Señor. Bueno, Pablo le dijo a los filipenses, ahora le digo yo a ustedes, gozaos en el Señor. Un hombre dijo una vez, y dijo una gran verdad, si no vale la pena morir por Cristo, tampoco vale la pena vivir para Él. Hay algunos que dicen, no, yo quiero vivir para Cristo, pero morir con Él, no, para Él no. Entonces, Él dijo, si no vale la pena morir por Cristo, tampoco vale la pena vivir para Él. O sea, esto significa que Dios quiere el todo de nuestra vida. No algo de tu vida, quiere toda tu vida. Quiere que le imites a Él, que te transformes en Él. En otras palabras, vivas como Él y pienses como Él. En otras palabras, buscando la dirección y el propósito de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a recapitular un poco lo que dije anteriormente. Si tú deseas hacer la voluntad de Dios, vas a tener que tener prioridades claras. Vas a tener que entender que vas a enfrentar luchas, presiones, dificultades. Y lo primero que necesitas tener como prioridad es entender que eres uno creado para glorificar a Dios. Cosa tuya si hoy día le glorificas o no, pero has sido creado para glorificar a Dios, para exaltar el nombre del Señor. Segundo, tienes que imitar a Jesucristo en su vida, en su conducta.
Luego de eso tienes que ser un asiduo lector de la palabra de Dios para que la palabra te prepare para toda buena obra, para que seas perfecto. Luego de eso el Espíritu Santo debe llenar tu vida para que tengas el poder de Dios que active tu vida a través del Espíritu. Y al mismo tiempo debes tener como propósito esencial ser el medio de bendición para la salvación de aquellos que aún no tienen a Cristo. ¿Me estás oyendo? Vas a tener que valorar lo que Dios está haciendo contigo. Vas a tener que valorar el llamado de Cristo a tu vida. Pero todo eso dependerá de ti. Dios te ha dado las herramientas, te ha dado todo lo que necesitas. Ahora depende de ti. A veces la gente dice, no, es que yo estoy esperando, pastor, que Dios haga la obra. ¿Y cuántos años lleva en la iglesia, hermano? No, llevo 10 años. ¿Y todavía no dejas eso? ¿Todavía no dejas eso? No, estoy esperando que Dios haga la obra. Dios la obra la hizo 2000 años atrás. Ahora espera que tú actúes, que tú renuncies, que tú abandones aquello, que tú comiences a imitar a Cristo. ¿Te acuerdas? En una oportunidad Jesús estaba con sus discípulos y no sé si los discípulos lo dijeron o no, o él mismo fue el que lo dijo en el inicio de la conversación, pero alguien dijo, ahí viene el diablo, y el Señor Jesús dice, él no tiene nada de él en mí. ¿Podríamos decirlo nosotros? El diablo no tiene nada de él en nosotros. Como para decirle a los discípulos, aunque ande por aquí, aunque venga, aunque se pasee, aunque pase, aunque empuje, aunque trate de hacer lo que trate de hacer, el diablo no puede hacer nada conmigo porque no tiene nada de él en mí. ¿Por qué Cristo decía eso? Usted dice, no, pero es que era el Hijo de Dios. ¿Y quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Si el Espíritu de Dios que estaba en Jesús está también en ti ahora y está en mí, entonces nos puede capacitar y nos puede preparar para toda la lucha espiritual que existe. Y el diablo no podrá poner nada de él en nosotros porque nosotros hemos entendido lo que es vivir en el propósito de Dios. La iglesia será diferente cuando nosotros entendamos qué es vivir en el propósito de Dios. Si no, sencillamente seremos una iglesia como cualquier otra y no tendremos nada de diferente. Ponte de pie, por favor, en esta tarde. Ponte de pie. Quiero en esta tarde orar por aquellos que han oído esta palabra, por aquellos que han escuchado esta palabra hoy, y que a pesar de escucharla, oírla, no la entendieron. La palabra de Dios muchas veces para una persona es como una puerta que se abre mostrándole todo lo maravilloso de Dios. Pero también para muchos otros es como una puerta que se cierra ocultando la maravillosa bendición de Dios. Cuando leemos las parábolas de Jesús y vemos a los discípulos preguntándole al Señor por qué Él enseñaba por parábolas, y Él decía, para que los que a pesar de oír, como dice literalmente el contexto, aunque oyendo no entiendan. ¿Quién puede imaginar o pensar que Jesús quería que no le entendieran? Pero la realidad es esa. Mucha gente no entiende porque no ha llegado a un nivel, porque no ha llegado a una posición en la cual debieran ya haber crecido, en la cual debieran ya haber experimentado algo especial. Pablo mismo escribe y dice, debiendo ser ya maestros, muchos de vosotros tenéis otra vez necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Necesitamos urgentemente que la palabra de Dios fluya. Elimine los costados. Necesitamos entonces que la palabra de Dios fluya en nuestra vida, que nos enseñe y que nos muestre la voluntad de Dios. Corte los costados, hermano. Necesitamos que nos muestre lo que debemos hacer. Y aunque cada día se nos predica, se nos enseña, se nos ministra,
lamentablemente, aún así, no vivimos como debemos vivir. ¿Cuánto necesitamos, hermano querido, pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra? Que nos ayude a vivir en el propósito de Dios. Que nos ayude a imitarle a Él. Nos ha dado todo: la palabra, el Espíritu, la salvación. Y aún así seguimos luchando con pensamientos pecaminosos. Aún así seguimos luchando con pecados ocultos. Aún así seguimos luchando con una vida mediocre ante Él. Aún así seguimos abandonando el propósito de Dios. Tú y yo somos responsables de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Responsables del llamado de Dios. Tú y yo, y solo tú y yo, podemos cambiar nuestra propia realidad en base a lo que Dios ya nos ha dado, en base a lo que Él ya nos ha entregado. Su misericordia es la que necesitamos sobre nuestra vida. Padre, oramos ante tu presencia. Te damos a ti muchas gracias, Señor, pues nos has bendecido, nos has ayudado. Cuando estábamos perdidos, Señor, sin esperanza, llegaste a nosotros y nos diste vida. Comenzaste, Señor, a enseñarnos tu palabra, a revelarnos tus misterios. Comenzaste, Señor, a educarnos, a discipularnos. Hoy hemos crecido, Señor, gracias a tu misericordia. Hemos alcanzado quizás, Señor, una posición alta dentro de lo que es el área espiritual. Pero a pesar de ello, Señor, seguimos necesitando de tu ayuda. Seguimos necesitando de tu fuerza. Seguimos necesitando, Señor, que tu palabra pueda producir cambios aún en nuestra vida. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para hacerte fiel. Ayúdanos para permanecer en tu propósito y en tu voluntad. Señor, estamos ante tu presencia hoy, pidiendo de tu misericordia una vez más. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre. Danos respuestas a nuestras vidas, pues las necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.